Todos bienvenidos. Hoy vamos a ver una clase algo diferente que usar el pizarrón. Va a ser historia. Saben que más que enseñársela en un pizarrón, la historia es más como una plática. Saben que yo se las mencionaba más como de aquí saberse los chismes de los historiadores. Ok, entonces antes de que yo les pueda explicar el tema de la lucha interna de gobiernos que son federalistas y centralistas, quiero hacer así como que un super mega resumen de lo que se supone que ya habíamos visto o de lo que ya les había dejado yo, bueno, anteriormente en el ciclo escolar en casita. No lo terminamos de ver, eso sí, pero es muy en general, ¿ok? Es muy acorde a estas fechas, que la independencia de México. Recuerden que el último tema que se vio en cuarto año fue exactamente eso, México independiente. Um, bueno, les platico así súper rápido, ¿no? Ya saben, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, quiso alzarse en armas contra los españoles para liberar al pueblo mexicano. Que en cierta manera sí está un poco correcto, pero no del todo. Porque ¿a qué me refiero? Lo que pensaba Miguel Hidalgo era librarse de la corona española mientras que España estuviera dominada por Francia. En ese mismo tiempo, cuando España estaba dominando a México, o bueno, la tenía ya gobernada, a España le vino una guerra y fueron vencidos por los franceses. Cuando estos franceses llegan y vencen, se puede decirlo así, vencen y están a cargo de España en ese tiempo, a los españoles criollos, se les llaman criollos, que eran españoles nacidos en México, o sea, tenían madres y padres españoles, pero aquí nacidos en México, no les agradaba la idea de ser gobernados por España mientras que ellos eran gobernados por Francia. Entonces la idea de Miguel Hidalgo era esto, liberarse de esta España gobernada. Ellos no querían una libertad en sí fija para el pueblo mexicano. Ojo, es muy diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que menciona en los libros, se arma la revuela, que en sí menciona en los libros, o no sé si, no recuerdo muy bien si lo menciona, pero porque él en septiembre, de hecho estaba programado un grito de independencia o el alzamiento de armas hasta octubre, pero como los cacharon, tuvo casi como de que, hey, vamos rápido, vamos a armarlo porque aquí creen ya nos cayó el chahuisque y entonces tenemos que adelantar todo, ¿no? O sea, no les quedaba de otra. O esperarse y ser encarcelados, fusilados. En ese tiempo era fusilamiento forzoso. O adelantar esta independencia y alzamiento de armas. Entonces lo que pasa es que Miguel Hidalgo manda a llamar a todos los hacendados, indios, mulatos y indígenas de todo el pueblo para que lo ayudaran en el arma. Ahora, ojo, este 15 de septiembre se hace en la madrugada, se hace en la noche el grito, es cuando tocan las campanas de Dolores, Miguel Hidalgo. Bueno, no Miguel Hidalgo, pero tocan las campanas de la central de la iglesia para este alzamiento de armas. Bueno, mucho después, cuando se arma todo esto, obviamente sí capturan a Miguel Hidalgo, lo fusilan y junto con Iturbide cortan cabezas junto con también los líderes, algunos líderes también de la revuela, cortan sus cabezas y para que sirva como castigo y para advertencia para que nadie más quisiera hacer lo mismo, cuelgan sus cabezas en jaulas frente a la famosa hacienda esta de Granadita, para así como de que aguas, vuelves a hacer esto, te va a pasar igual. Ojo, entonces, no, o sea, qué miedo, ¿no? Bueno, a muchos les metió miedo, a otros les dio más ganas de luchar. Y ahí es cuando entra el señor José María Morelos y Pavón. Es muy diferente a Miguel Hidalgo porque Pavón, él sí buscó la libertad total de España para México. Él sí dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo las mismas ideas que este Hidalgo.
concuerdo con algunas, pero no con todas. Entonces, ¿qué hago? Yo sí voy a liberar al pueblo mexicano de la monarquía de España. Ojo, que es monarquía ser gobernados por reyes. Entonces, él sí se dio a la tarea de buscar más personas con esos ideales. Las encontró algunas. Y entre ellas fue este señor Guadalupe Victoria. Entonces, va, checa todo, que ese es el último tema que vimos en historia de las pasadas clases como recuperamiento. Entonces, lo busca, checan, él hace las famosas constituciones. Él son de los primeros que hace una constitución donde menciona cosas democráticas, donde el pueblo debe de elegir a su gobernante por cierto tiempo y debe de haber 3 poderes, que son precisamente los que también vimos en formación. Claro, después de esta independencia que se arma y que sí se logra y todo, todavía era rechazada, porque todavía había muchas personas que se rehusaban a tener este gobierno liberal, porque obviamente a todas esas personas ricas y poderosas no les convenía. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa? Después de esta liberación, México todavía no era considerado un país independiente por muchos países y por muchas personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía tenían riñas por dentro de sí, no, tú no sirves, yo sí sirvo, hay que gobernar así, no hay que gobernar así. ¿Ok? Y entonces ahí es cuando entran las luchas internas, que son los primeros gobiernos que son los federalistas y centralistas. ¿A qué me refiero? Miren, voy a leer un poco. Dice, tras la consumación de la independencia, los mexicanos se enfrentaron 2 desafíos políticos, que era fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país. ¿Cuál era su tarea ahora? Hacer leyes que a todos beneficiaran, no nada más a algunos, que bueno, ahorita se puede decir lo que lo tenemos así. Una cosa es que no lo llevemos a cabo, pero definitivamente las leyes son para todos. Ok, ahora dice, como recordarás, la independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concentraron el Plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Ojo, eso no es posible. No pueden poner una palabra monarquía con constitucional. O es monarquía o es constitucional. O sea, o reyes o pueblo. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, también planteó la división de poderes en la que existiría un Congreso o Cámara de Diputados encargado de elaborar las leyes y supervisar al gobierno, y la formación de tribunales para impartir justicia. Supongo que querían combinar los reyes con todas esas cámaras de diputados, que era imposible porque pues en fin de cuentas los reyes eran los que mandaban y decían sí o no se hace esta ley. Por eso les decía o monarquía o constitución. Punto. Ok, ahora, la idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una parte de los mexicanos. Por ello, a este grupo se le conoció como monarquistas. Hoy pareciera muy extraño que en el lugar de presidente tuviéramos un rey. Pero en ese momento muchos pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y la paz interna. Ojo, tiene sus ventajas una monarquía y tiene sus desventajas, al igual que una república. Ajá. Pero estamos de acuerdo que en ese tiempo a nosotros nos tomaron por la fuerza. Entonces, estábamos de acuerdo que muchos no querían ya eso. ¿Por qué? Porque eran esclavos de otras personas. Existía la esclavitud. Entonces, obviamente aquí perdían los pobres y pues obviamente no. Entonces éramos más, ahora sí que éramos más pobres que ricos. Hoy obviamente no queríamos monarquía. O bueno, perdón, no se quería monarquía. Ok, dice, según el plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. De este modo se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Ellos no se querían desconectar de Europa, dicho.
Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la fundación del Imperio Mexicano. Las provincias eligieron diputados quienes se reunieron para redactar la Constitución. Las provincias de Centroamérica se unieron al imperio y gracias a ello el país llegó a tener una extensión inmensa desde California hasta la actual Costa Rica. Ojo, no nada más a nosotros nos conquistaron, aparte de Centroamérica y Latinoamérica fue súper conquistada. La única por España. Ahora, el único país que se salvó por España fue Brasil, que fue conquistado por Portugal. Sin embargo, el imperio no resultó como se esperaba. España no aceptó enviar un príncipe al trono de México porque no reconocía la independencia. Ante esta situación, el Congreso nombró emperador a Iturbide, pero tal hecho causó problemas, pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, muy pocos aceptaron que se convirtiera en monarca. Es que no, no. Está muy obvio la razón de por qué no querían que fuera monarca. Ok, ahora, si pueden llegar a ver su libro, hay una parte en donde se plantea el territorio mexicano antes de ser vendido. Quiero que chequen muy bien esa parte porque vamos a empezar también a ver cuando se vende gran parte del territorio mexicano. Si se dan cuenta, nosotros teníamos parte de Texas, parte de Estados Unidos era nuestro territorio. ¿Ok? Antes de ser vendido. Ojo, antes. Ahorita obviamente ya no lo es. Ahora dice, Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó a encarcelar a varios diputados. Mal hecho. Antiguos insurgentes como Vicente Guerreros y Nicolás Bravo se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Es que era muy pesado estar en una situación de mandato cuando el pueblo no estaba de acuerdo. Y ahora imagínense, si se hizo toda esa revolución, todavía había como que guerrillas ahí, y no solamente de los independentistas, había también ladrones desde muchas fechas atrás que se aprovechaban de este tipo de situaciones. Entonces, era muy, 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 muy pesado tener un cargo así y que todos los días estuvieran en contra de ti. Ojo. Ahora, después del fracaso del imperio, se acordó establecer una república. No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía de ser, federalista o centralista. En el cuadro comparativo de la página 24 se exponen algunas características de cada sistema de gobierno y a los años que estuvieron vigentes. Ok, ahora dice, finalmente el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, que fue la primera carta magna de nuestro país. Ojo, ¿qué diferencias hay entre un pueblo federalista y un centralista? Si ven el cuadro de la página 24, se les menciona que el gobierno federalista va a empezar a gobernar desde 1824 hasta 1835. Hace una pequeña pausa y entra el gobierno centralista, que es desde 1835 a 1846. De ahí es cuando entra la famosísima Carta Magna, nuestra primera Carta Magna, y queda en las fechas de 1846 a 1853. Ojo, ¿qué diferencias tenía? Tenían los tres poderes. Federal eran los tres poderes que se conocen y que están actualmente, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, en el centralista había cuatro poderes, que era el ejecutivo, el legislativo, el judicial y un supremo poder conservador. ¿De qué se encargaba este supremo poder conservador? Era obviamente aquel grupo de personas que iban a acatar o ver que la sociedad acatara esas reglas sociedad de mujercita a la casa y hombre a trabajar.
¿Ok? Ahora, los estados en el federal, los estados libres y soberanos eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. El centralista eran departamentos con gobernantes elegidos, pero por el presidente. O sea, sí, ese sí era el famoso dedocracia. O sea, tú y tú van a gobernar en este lado y en este lado y en este lado. Ok, ahora, en federal era una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, como se conoce hoy en día. En la centralista era una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. O sea, así poquitos, como tipo un club social súper VIP, nada más ustedes entran y porque son de tal familia, de tal puesto y de tal educación. ¿Ok? Así era como que muy cerrado. Y por último, se consideraban en los federalistas a todos los varones adultos como electores. O sea, todos los hombres de tu familia mayores, adultos, podían votar. Pero en el centralista se defendería un cierto tipo de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. O sea, si en tu familia, supongamos, tienes a tu mamá, a tu tío y a tu primo mayores de edad, pero nada más tu papá y tu tío ganan un suficiente dinero, ellos nada más pueden votar. Tu primo no. ¿Por qué? Porque no gana suficiente dinero. Así de fácil. ¿Ven la gran diferencia? Ok, ahora, así súper clásica esa diferencia y esa aportación es de que el poder centralista se llevaba de todo el dinero que salía de los demás países era hacia el centro. Ok, o sea, todo para el centro. Es como si nosotros dijéramos Estado de Veracruz, Michoacán, Estado de México y no sé, Chihuahua, le mandaran todas sus ganancias a DF, nada más. Y DF mandara a los demás, ¿cómo se llama? A los demás estados, pero pues eso iba a tardar muchísimo. Ok, o sea, solamente el centro iba a gobernar a todos los demás. Ok, y en el federal era diferente. En el federal la idea era de tener un gobernador, alguien que gobernara los estados y vieran las soluciones monetarias, políticas y todo lo demás de sus estados. Claro, con ayuda de un máximo, de una máxima autoridad. Pero ya no iban a tardar esos ingresos. Ni esos ingresos iban a ser enviados al centro. O sea, eran para su estado. Ok, esa era la idea. ¿Va? Entonces, para finalizar, con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un congreso y una constitución propia. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna, como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. El primer presidente es muy importante. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Eso permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. En 1829, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia a Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Nos quisieron volver a conquistar, pero mangos, no se les hizo. Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud. Súper dato importantísimo, era así como que la prioridad. No más esclavitud, todo era libertad, tu vida, tus decisiones, nada más. Y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. O sea, definitivamente era de a su casita, a su paisito, cada quien harina de su costal. A nosotros déjenos en paz. Malos, con mala economía, pero nuestro país. Esta última disposición agravó la división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó la situación para derrocar a Guerrero
y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca de 1831. Ya desde antes había esas clases de traiciones. Vea, no es de actual, ni es de poquitos años, ya desde existía eso. En los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputarían la presidencia, la mayoría de las veces en forma violenta y sin respetar la Constitución. Como que suena parecido, ¿no? Vea, el que sabe historia sabe a qué se atiende. Entonces, en pocas palabras, sí cambió, sí somos libres. Alguna cosa muy importante es que nadie es esclavo de nadie. Todos tenemos la libertad, todos tenemos una constitución, ciertas leyes y reglas que debemos de seguir. Que las acaten es diferente, ¿ok? Pero nosotros como buenos mexicanos y como buenas personas debemos de hacerlo, porque sí nos metemos en problemas, ¿ok? Entonces es muy importante conocer esa parte de la historia cuando ya éramos libres, que en sí nos costó y nos va a seguir costando, porque en sí hay todavía esas cositas malas que nos quedan y más fue de los españoles, no en sí de nuestros predecesores que eran todos los pueblos indígenas, porque hubiera sido muy diferente. Nuestros gobiernos eran, sí, un poquito más, ¿a qué me refiero? Un poquito más justos, sabían qué y qué no hacer. Respetábamos por lo menos la naturaleza y pues sí, también rangos. Desde muchísimo tiempo atrás siguen existiendo los rangos y eso no va a dejar de existir, ¿va? Bueno, entonces, con esta información y con la del libro, que prácticamente es la que les estoy dando, pueden realizar su actividad que menciono y me entregan sus fotografías y sus evidencias, ¿vale, chicos? Bueno, nos vemos en otra clase y espero que estén bien. Bye.